Gracias a Jesús Alonso, siempre muy interesante todo lo que tiene que ver con el turismo y siempre nos lleva a lugares estupendos y a lugares de 10, como dice en la sección. Vamos a cambiar de tema radicalmente, dedicarle espacio a lo que va a suceder en estos días, esta semana, un evento muy relevante que tiene que ver con narcotráfico, que tiene que ver con todo el tema de las políticas contra las drogas, la UNGAS. Se llevará a cabo en Estados Unidos esta reunión y bueno, pues me da mucho gusto poder saludar esta asamblea que organiza la Organización de las Naciones Unidas. Me da mucho gusto poder saludar esta mañana a Carlos Flores Pérez. Él es doctor en Ciencias Políticas e investigador del Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por atender esta llamada este fin de semana. Doctor, a ver, cuéntenos. Primero, ¿qué es la UNGAS? ¿Qué es lo que se va a tratar en el marco de esta reunión donde países van a exponer sus experiencias? Y qué mejor escucharlo de un investigador como usted. La UNGAS es la reunión de países miembros de Naciones Unidas que eligen representantes para discutir, para evaluar los avances sobre las políticas de drogas que se han acordado a través de las Naciones Unidas y que en este caso pues va a evaluar justamente este desarrollo y en la cual pues se abren también elementos muy importantes para la discusión porque pues es cada vez más franca y más visible la opinión de varios países miembros de que el esquema de lucha contra las drogas que se ha desarrollado a lo largo de los últimos 100 años, pues lejos de solucionar el problema, en realidad pues le ha adicionado variables que lo hacen todavía más complicado, más desgarrador y que lejos de revertir un problema de salud pública, pues ha venido a minar por efectos indeseados, por efectos colaterales, la gobernabilidad en muchos de estos países, en la medida en que genera, digamos, todo un mercado ilícito de grandes proporciones que permite, digamos, una amplia corrupción de funcionarios públicos, que permite una gran voracidad de delincuentes que de otra forma pues no tendrían acceso a esos recursos tan cuantiosos. Doctor, hace algunas semanas veíamos a través de distintos medios de comunicación declaraciones de una gente muy cercana en aquella época de Richard Nixon, donde señalaba cuál había sido lo que había orillado y lo que había llevado a generar una política prohibicionista. ¿Este modelo de política prohibicionista en el tema de las drogas está llegando a su fin, como lo conocemos? Bueno, no se puede necesariamente asumir que está llegando a su fin en términos integrales, pero creo que sí muestra ya claras señales de apertura, de enfoque, de tomadores de decisiones de todo el mundo que están comenzando a considerar de manera muy seria que es necesario un proceso de redefinición de este tipo de paradigma, porque al final de cuentas pues no ha cumplido su propósito. Efectivamente, digamos, la presión que en determinados países hegemónicos pueden llevar determinadas correlaciones políticas coyunturales, si se logran institucionalizar en políticas permanentes que a su vez se replican a través de presiones internacionales a los eslabones más débiles de la cadena, me refiero a los países productores, me refiero dentro de esos propios países hegemónicos a los sectores sociales más vulnerables, bueno, pues institucionalizar este tipo de política, como fue el caso a partir de las decisiones que tomó la administración Nixon, pues han sido devastadoras para gran parte del mundo e incluso para ciertos sectores sociales del propio país donde estas decisiones tuvieron lugar. Estamos platicando con Carlos Flores Pérez. Él es doctor en Ciencias Políticas e investigador del Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social. Doctor, se presentó hace muy pocos días el presidente del Senado, Roberto Gil Suart, una iniciativa de ley para que el Estado asuma responsabilidades en el tema de las drogas. Ya estamos entrándole al tema como se le debe de entrar a este tema, con seriedad. Lo que pasó hace algunos días, hace algunos meses en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con este amparo que ganó un grupo de personas para poder utilizar el uso de la marihuana con temas lúdicos, lo que ha sucedido con el tema de las medicinas y que le entró la COFEPRIS de lleno con las secretarías de salud respaldándola para el tema de poder generar medicinas que traigan cannabinoide.
¿Esa es la dirección? ¿Estamos entendiendo el mensaje aquí en México? Yo creo que a la luz de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en otros países que han sido, digamos, de uno de los principales impulsores de la política prohibicionista, como es el caso de Estados Unidos, donde en algunos estados de la Unión comienza, digamos, pues gradualmente desarticularse este enfoque punitivo, es poco razonable para un país como México, a la luz de estos acontecimientos, repito, pues mantenerse en una posición extrema de un enfoque punitivo recalcitrante. Yo creo que se comienzan a manifestar en la sociedad, en algunos tomadores de decisiones, pues esta perspectiva de comenzar a enfocar el problema como un asunto de salud pública, lo cual pues es positivo. El punto también es que es necesario que la sociedad esté consciente de que una transición hacia un modelo de salud pública, hacia algunas drogas, tampoco debe ser tomado como una panacea, es decir, no va a solucionar por completo el problema de delincuencia organizada dedicada al tráfico de drogas que tenemos, pero sí despresuriza en una medida el control, la coerción que a través de ese paradigma punitivo se ha establecido hacia los eslabones más débiles de la cadena. Yo creo que es un inicio de una discusión importante que hay que tomar con bases científicas, no con prejuicios de tipo moralista, sino más bien con una noción de que es necesario, digamos, rediscutir este tipo de elementos y sí, creo yo, transitar hacia un esquema de salud pública que se aprecia mucho menos costoso en términos de vidas humanas. ¿Qué debemos de esperar de la reunión de la UNGAS que se va a celebrar esta semana? En la UNGAS, bueno, pues hay diversos espectros. Hay quienes, por ejemplo, enfocan ya el problema como una cuestión de salud pública, como he dicho, que son probablemente Europa Occidental o algunos países muy significativos de Europa Occidental, pero también hay otros, digamos, de otras regiones del mundo que ni siquiera son necesariamente Norteamérica, que si no se encuentran en Asia, que se encuentran en África, que la visión que tienen ellos es muy apegada a un prohibicionismo a rajatabla. Entonces, en esta medida creo que el debate con la participación de los mayores liderazgos, en el caso del Estado mexicano, pues hubiera sido muy deseable. ¿Podemos esperar que existe un antes y un después de esta posterior a esta reunión de la UNGAS? En cuestión de políticas públicas y de lo que se ha estado generando alrededor del mundo en países como México, Colombia, lo que ha venido sucediendo últimamente con Bolivia, Perú, el propio Venezuela, vaya, países de nuestro continente que han pues padecido el flagelo del narcotráfico. ¿Qué decir, Carlos? Estamos platicando con Carlos Flores Pérez, director en Ciencias Políticas e investigador del Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social. Lo que ha sucedido en Centroamérica, Carlos, el poder del narcotráfico, la corrupción ha obligado a gente a emigrar a los Estados Unidos con todo lo que hemos visto, con el sufrimiento, con esta gente que pasa por aquí. ¿Qué va a suceder? Creo que nunca como ahora los países que más han sufrido el flagelo del tráfico de drogas en sus distintas variantes tienen la posibilidad de hacerse escuchar en una asamblea como la de UNGAS. Creo que nunca como ahora también es claro la legitimidad que tiene el reclamo de estos países en la medida en que la cuota de sangre que ellos han pagado ha sido brutal, ha sido tremenda y ha sido un desgarro absoluto hacia sus propias sociedades. Esto no los exime, por supuesto, de problemas endógenos, de problemas internos de otra naturaleza, de la incapacidad que se ha tenido para construir sistemas de procuración de justicia probos, suficientemente blindados contra la corrupción. Eso está claro, eso no los exime de esa responsabilidad, pero es claro también que en las condiciones en las cuales se encuentra actualmente definido ese esquema de combate a las drogas, de guerra a las drogas, que fue el eufemismo que ha perdurado y que ha permitido, digamos, una participación cada vez de actores institucionales más enfocados a una violencia sistemática, porque es su propia naturaleza de ser, nunca como ahora esos países pueden reclamar de manera legítima que ese paradigma debe de ser revisado y debe de ser reconvertido en una cuestión de salud pública. Carlos, además el narcotráfico es la punta, porque existe en todas estas estructuras del crimen organizado la trata, el cobro de piso, como lo conocemos aquí en México, la extorsión, el secuestro, vaya, viene acompañado de una gran problemática, pues. Es un detonante fabuloso para otro tipo de delitos, es decir,
más allá del tráfico de drogas per se, la lógica en la cual este inserto obliga a que se cometan toda otra serie de delitos que son a veces de fuero federal, a veces de fuero común, pero que en efecto pues potencian la dimensión criminal que tiene que enfrentar un Estado en el cual no tiene, digamos, mucho margen de maniobra ante esta lógica prohibicionista. Pues, Carlos, qué gusto poder platicar contigo. En verdad nos ayudas mucho a entender la trascendencia que tiene una reunión como la que se va a celebrar esta semana y, bueno, pues la importancia de escuchar a todos los países que han tenido, como bien lo señalas, el flagelo y han padecido y han llorado y han sufrido a las pérdidas de vidas humanas alrededor de todo lo que está relacionado con el narcotráfico. Carlos Flores Pérez, doctor en Ciencias Políticas e investigador del Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social. Muchas gracias por atender esta comunicación. Muy buenos días. Muchas gracias, Jaime. Buenos días. Que estés muy bien. Vamos con un resumen de lo más relevante que le hemos informado la mañana de este sábado, por supuesto, aquí en Grupo Fórmula.